¿Alguna vez te has preguntado cómo Dios revela su plan a través de las profecías bíblicas? Cada vez que abrimos las Escrituras, especialmente en el contexto de las profecías, nos encontramos con la profunda conexión entre lo que se escribió hace miles de años y lo que estamos viviendo hoy en día. En este viaje fascinante, te invito a explorar cómo Dios se comunica con su pueblo a través de profecías, llevándonos a un entendimiento más profundo de su voluntad y su propósito divino. Así que, quédense con nosotros, porque lo que descubrirán a continuación les abrirá los ojos a un aspecto increíble de la palabra de Dios. Las profecías bíblicas no son simplemente predicciones sobre el futuro, sino que son una revelación poderosa de la naturaleza de Dios y de su plan redentor. Desde los días de los profetas en el Antiguo Testamento hasta las revelaciones de Jesucristo en el Nuevo Testamento, la Biblia está repleta de mensajes de esperanza, advertencias y promesas que aún resuenan en nuestro tiempo. Los profetas, como Isaías y Jeremías, sirvieron como mensajeros de Dios, comunicando su voluntad a un pueblo a menudo sordo a su voz. ¿Sabías que encontramos en la Biblia más de 300 profecías que se refieren a la vida y ministerio de Jesucristo? Esto no solo es asombroso, sino que también subraya la soberanía de Dios a través de las generaciones. En Isaías 9:6, se nos dice, «Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz». Este pasaje no solo predice la llegada de Cristo, sino que también revela diferentes aspectos de su carácter. Almohadilla, 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 el enigma de las profecías. Ahora bien, esto plantea una pregunta interesante: ¿por qué a menudo no comprendemos plenamente las profecías en el momento en que se dan? Los discípulos de Jesús, por ejemplo, no entendieron muchas de las cosas que él les decía hasta mucho después de su muerte y resurrección. A veces, el entendimiento se desarrolla a lo largo del tiempo. Como nos enseña Proverbios 25:2, es gloria de Dios ocultar la cosa, y honra de los reyes es buscar la cosa. Esto nos recuerda que la revelación divina lleva tiempo y requiere de nuestra búsqueda constante. A lo largo de la historia, la profecía ha sido vista como un semáforo que guía a los creyentes. En el libro de Amós 3:7, leemos, «Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas». Aquí vemos que Dios elige revelar sus propósitos a través de aquellos a quienes ha llamado. Este es un recordatorio poderoso de que aquellos que buscan a Dios con sinceridad y están dispuestos a escuchar, tendrán la gloria de percibir esos secretos. Al leer la Biblia, encontramos que las profecías están a menudo interconectadas. Por ejemplo, la profecía de Ezequiel sobre el Valle de los Huesos Secos, Ezequiel 37, presenta una imagen de la restauración del pueblo de Israel. Pero, ¿qué implica esta restauración para nosotros hoy? ¿Podrían estos huesos secos simbolizar también nuestras propias vidas espirituales que necesitan revivir? Este es el tipo de reflexión que podemos tener cuando contemplamos las profecías y el modo en que Dios utiliza simbolismos y metáforas para comunicarse. Almohadilla, 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 la clave de la revelación. A medida que continuamos explorando cómo Dios revela su plan, debemos recordar que el espíritu de profecía está íntimamente relacionado con el testimonio de Jesucristo. En Apocalipsis 7 y 10, se nos dice, «Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía». Aquí, el apóstol Juan nos revela una verdad profunda: las profecías bíblicas nos llevan a un entendimiento más cercano de Jesús mismo. Cada revelación, cada pronóstico, nos apunta de vuelta a la persona de Cristo. Imagina lo que significó para aquellos que vivieron en el momento del cumplimiento de estas profecías cuando vieron a Jesús entrar en Jerusalén montado en un asno, cumpliendo así la profecía de Zacarías 9:9. Momentos como estos son un recordatorio tangible de que Dios tiene señales y símbolos que podemos identificar. Es la forma en que Dios rompe las barreras del tiempo y se revela a sí mismo a través de las generaciones. Almohadilla, 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 profecías y contexto cultural. Otro aspecto fascinante sobre las profecías es cómo estaban profundamente influenciadas por el contexto cultural de los tiempos en que se dieron. Los profetas no solo hablaban de eventos futuros, sino que también respondían a las circunstancias presentes. En Isaías 58:1, Dios le ordena al profeta que grite a voz en cuello: «No te detengas, alza tu voz como trompeta».
Este pasaje ilustra cómo las palabras de un profeta eran respuestas a situaciones críticas y a veces descompuestas en la sociedad. Así como se necesitaba una voz profética en esos tiempos, también hoy necesitamos discernir lo que Dios está diciendo en medio de nuestra cultura actual. ¿Acaso no es verdad que el mundo sigue enfrentando desafíos que requieren la atención de hombres y mujeres de fe? De esta manera, cada generación se convierte en un ferviente testigo de las profecías bíblicas y de la dirección de Dios. Almohadilla, 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 la promesa de Dios para el futuro. No podemos hablar de profecías sin recordar las más esperanzadoras, que nos hablan de la segunda venida de Cristo. En Hechos 1 y 11, cuando los ángeles le dicen a los discípulos, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, tenemos una promesa poderosa. Es un recordatorio de que lo que fue profetizado acerca de su regreso todavía se cumple hoy. Entonces, aquí surge otro momento de curiosidad: ¿cómo nos preparamos para este regreso? ¿Qué vida estamos llevando en la espera de su retorno? Es esencial no solo recordar las promesas, sino también vivir de acuerdo con ellas. En 1 Pedro 1 y 13 se nos exhorta: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esta espera activa a veces se convierte en nuestra verdadera prueba de fe, pero también es un impulso para vivir nuestros días buscando su obra en nuestras vidas. Almohadilla, 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 comprendiendo el tiempo de Dios. Hay un aspecto que no debemos pasar por alto: el tiempo de Dios no es el mismo que el nuestro. En 2 Pedro 3, 8, se nos dice: mas, amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Esto nos ayuda a entender que Dios opera desde una perspectiva eterna. Su plan, revelado a través de las profecías, es más amplio de lo que podemos imaginar. Por esta razón, a menudo vemos la necesidad de ser pacientes mientras esperamos que se realicen las promesas de Dios en nuestras vidas. Puede ser frustrante no ver resultados inmediatos, especialmente cuando oramos por algo con fervor. Sin embargo, al recordar las profecías, encontramos aliento en saber que Dios tiene un plan perfecto y que su tiempo es siempre el adecuado. De hecho, una de las profecías más asombrosas sobre el tiempo de Dios se encuentra en Daniel 9, 24-27, donde se habla de una cuenta regresiva hasta la llegada de Mesías. Las referencias de tiempo en la palabra son extremadamente introspectivas y nos dejan preguntando: ¿estamos nosotros en algún lugar del cumplimiento de esta profecía en este momento? Siempre debemos estar en la búsqueda, siempre preguntando y examinando la Escritura. Almohadilla, 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 la importancia de la oración. Por último, pero no menos importante, es vital destacar cómo la oración está interconectada con la revelación de las profecías. En Daniel 9, 20-21, encontramos que Daniel se dedicó a la oración y la confesión, reconociendo su necesidad de entender las Escrituras. Pregúntate: ¿cuánto tiempo pasamos en oración buscando la sabiduría de Dios respecto a su palabra? La oración abre nuestras mentes y corazones a lo que Dios quiere revelarnos a través de la Escritura. Podemos seguir avanzando en esta travesía de la fe, sumergiéndonos en la oración y buscando comprender el profundo significado detrás de las profecías bíblicas. Más sobre la percepción de esas profecías, sobre cómo fueron recibidas y cómo se interpretaron a lo largo de los siglos, estará por venir. Estamos explorando cómo Dios revela su plan a través de las profecías bíblicas, lo cual es un sujeto increíblemente rico y profundo. La historia de la redención es compleja y se despliega ante nuestros ojos en una narrativa cautivadora y continua. ¿Cuál es el siguiente paso en esta exploración? No te vayas aún, porque hay mucho más que descubrir. La segunda mitad de nuestra discusión se adentrará más en el desarrollo de las profecías, cómo se están cumpliendo hoy y qué podemos esperar en el futuro. La historia no termina aquí, así que acompáñanos en la siguiente parte. Almohadilla, 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 la revelación en el cumplimiento de las profecías. A medida que continuamos esta exploración, es fascinante observar cómo las profecías se han estado cumpliendo a lo largo de la historia. No solo se refiere a los eventos que se mencionan en las Escrituras, sino también a aquellos que están sucediendo en el mundo que nos rodea. Un ejemplo notable es la restauración del pueblo de Israel. La profecía en Ezequiel 36,
24-26 habla del regreso de los exiliados y la transformación de sus corazones, porque yo os tomaré de entre las naciones, y os traeré a vuestra tierra, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Esto se ha cumplido de manera extraordinaria en el siglo XX, cuando Israel fue declarado un Estado soberano en 1948. Detrás de este cumplimiento hay un hilo conductor de eventos que nos recuerda que Dios está siempre en control de los destinos de las naciones. Profecías y su contexto contemporáneo. Podemos ver otro ejemplo en el contexto contemporáneo. Las profecías sobre las naciones y su relación con Israel siguen ejerciendo su influencia. Zacarías 12:3 dice, «Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos que la cercan». En nuestros días, vemos cómo la ciudad de Jerusalén sigue siendo un punto focal de tensión y controversia. Las dinámicas políticas y sociales que rodean al pueblo judío y su capital son un claro testimonio de cómo las escrituras antiguas son relevantes hoy. A menudo, cuando estudiamos las profecías, también debemos examinar las señales de los tiempos, como se menciona en Mateo 24:3-14. Jesús nos advierte sobre los tiempos difíciles y las señales que precederán su regreso. Conflictos, desastres naturales y un aumento en la iniquidad son solo algunas de las señales que, según las Escrituras, marcan la proximidad de su regreso. Debemos estar enfocados, alertas y preparados ante estas señales, conscientes de que forman parte del plan de Dios. El rol de la Iglesia como testigo. La Iglesia también tiene un papel crucial en el cumplimiento de las profecías. En Filipenses 2:15, se nos exhorta a ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. A medida que la Iglesia se posiciona como un faro de esperanza y verdad en un mundo que se oscurece, cumple con la profecía de ser luz de las naciones. La responsabilidad de predicar el Evangelio y preparar a otros para el regreso de Cristo recae en nosotros, sus seguidores. Las profecías no son solo un aspecto fascinante de la teología cristiana, también son un llamado a la acción. Cada creencia en la profecía debe ser un catalizador para el evangelismo y la oración. Al comprender que estamos en un momento crucial de la historia, debemos motivarnos a ser proactivos en nuestra fe. La esperanza en la tribulación. Es indudable que viviremos tiempos de tribulación y pruebas antes de la segunda venida de Cristo. En 1 Tesalonicenses 5:2-3, Pablo dice, «Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina». Este recordatorio nos llama a permanecer vigilantes y preparados. Las manifestaciones del mal en el mundo no deben desanimarnos, al contrario, deben motivarnos a aferrarnos más a la fe y a compartir la esperanza que encontramos en Jesús. La palabra de Dios nos asegura que aunque seremos perseguidos y probados, siempre hay una esperanza sublime. En Romanos 8:18 se nos recuerda que padecimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. De esto se trata la esperanza, no es simplemente un deseo o una aspiración, sino una certeza profunda en las promesas de Dios. El llamado de Dios a la unidad. A lo largo de las Escrituras, notamos un patrón de unidad entre el pueblo de Dios. Las profecías también testimonian esta unidad, y seguir el ejemplo de los primeros discípulos es esencial para darnos una idea de lo que puede lograrse cuando los creyentes actúan en comunión. Efesios 4:3 dice, «Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz». Este llamado a la unidad es crucial en los tiempos actuales, donde las divisiones son cada vez más evidentes. Debemos atender a las palabras de Cristo cuando oró por nosotros, pidiendo la unidad entre sus seguidores, Juan 5:21. Esto nos recuerda que estamos llamados a trabajar juntos en la obra del reino, preparándonos no solo para el retorno de Jesús, sino también para testificar su amor y gracia en el mundo. Conclusión, vivir en expectativa. Al llegar al final de nuestro camino de exploración de las profecías bíblicas, hemos comprendido que estas no son meras curiosidades teológicas, sino principios vivenciales que afectan nuestra fe y nuestra vida diaria. Es una invitación a vivir en expectativa, preparados para lo que Dios tiene reservado para nosotros.
Dios nos ha revelado su plan a través de las Escrituras y continúa haciéndolo en nuestros días mediante el Espíritu Santo. Nos llama a ser parte activa de ese plan, a ser mensajeros de su verdad en un mundo que necesita desesperadamente esperanza y redención. Así que, mientras anticipamos su regreso, no se trata solo de esperar pasivamente, sino de actuando activamente en fe. Busquemos la dirección de Dios en nuestras vidas, compartamos su amor con los demás, y estemos en sintonía con su voluntad. La narrativa de la redención fluye a través de nuestras vidas, y somos co-creadores en el propósito de Dios. Viviendo de esta manera, abrazamos tanto el pasado como el futuro, como hijos de Dios que han sido salvados por gracia y llamados a ser luz en el mundo. Levantemos nuestras voces y corazones en adoración, seguros de que, sin importar el tiempo, el plan de Dios se cumplirá, y nosotros somos parte de esa historia sagrada. Amén.